Quiero compartir con ustedes un problema que nos ocurre a veces al poder imprimir nuestros planos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Vamos a imprimirlo. Y aquí le voy a dar aquí una vista previa. Vean que le estoy imprimiendo a PDF. Y bueno, pues nos va a salir de esta manera. En la vista previa ya nos está mostrando cómo va a salir nuestro plano. Bueno, le voy a dar en escape para salir. Lo voy a cancelar. Y para solucionar esto simplemente vamos doble clic para entrar dentro de la ventana gráfica. Seleccionamos una de las secciones, le damos clic derecho, vamos acá a ver las propiedades por grupo y aquí dentro de la pestaña secciones vamos a ubicar lo que es el corredor. Vean que aquí tenemos corredor y superficie, pero nos vamos a centrar en el corredor y vamos a irnos aquí al estilo. Yo tengo aquí un estilo, pero lo que voy a hacer es modificar este estilo, así que lo voy a editar y en lo que es códigos en link vamos a seleccionar el primer estilo, luego vamos a la parte final y presionamos la tecla Shift y luego el último estilo. Ahí está, se selecciona todo. Luego vamos a dar clic aquí en este símbolo y vamos a seleccionar un estilo que nosotros tengamos oculto. En este caso yo voy a elegir el acá que he creado y que está oculto, si no lo van a crear o en todo caso eligen cualquiera y lo que van a hacer es luego editarlo, ¿no? Entrar aquí en display, en un plan, está apagado como lo ven aquí, en model también y en sección también apagado. Simplemente lo van a seleccionar ese estilo y lo van a asignar a todos. Una vez hecho eso, le vamos a aplicar, aceptar, ok, aplicamos, aceptamos. Ahora sí damos doble clic por acá afuera para salirnos de la ventana gráfica y vamos a imprimir. Así que presionamos control P, le damos en continuar, le damos en la vista previa y aquí ya vemos que ya no nos aparece esas rayas que nos estaban saliendo en un inicio. Lo que pasa es que este problema se estaba dando en el corredor porque si nosotros íbamos al espacio modelo, pues ahí no veíamos ningún problema. Simplemente eso pasaba cuando lo imprimimos. Bueno, ahora sí, después de eso ya lo pueden imprimir en PDF y ya les va a salir bien. Espero que les sirva, que les gusta, le den like al video y se suscriban al canal.